Apnea de recién nacido prematuro es la ausencia de la respiración por un periodo mayor de 20 segundos o si dura menos de 20 segundos es ocasionado por efectos cardiovasculares que se asocia a bradicardia, acianosia y hipoxemia. En este tal sentido, es cada día una patología más frecuente, porque con el avance de la medicina, tanto los inductores de la madurez pulmonar, en el embarazo de riesgo de paciente prematuro, como el surfactante exógeno, al igual que la ventilación mecánica, cada día recién nacidos más pretérminos, que antes denominábamos inmaduros, se van salvando. Y esos son los que ahora son prematuros extremos. En el caso de los prematuros extremos, de menos de 26 semanas, tiene una incidencia, la apnea de la prematuridad, de casi un 100%, entre un 95% y un 99%. En pacientes recién nacidos temprano, 29, 30 semanas, de un 54 a un 60%. En prematuros moderados, que son aquellos que van hasta las 33 semanas, un 15%. Y en los prematuros tardíos, hasta las 36 semanas, tiene una incidencia que oscila entre un 7 y un 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar un episodio de apnea en un recién nacido prematuro? Independientemente de la fisiopatología. Factores como la temperatura ambiental, ya sea hipertermia o hipotermia, la posición de decúbito supino en el recién nacido, un cuello flexionado o hiperextendido, si tiene antecedentes de un agar bajo o una asfixia, incoordinación faríngea en el caso de los prematuros extremos y tempranos, abundantes secreciones de las vías aéreas o aquellos que estuvieron en ventilación mecánica por una u otra razón. La mayoría de la apnea del prematuro, como ya sabemos, es asociada más a una depresión propia de la inmadurez del sistema nervioso central relacionada con los estadios. Hay 6 estadios fisiológicos durante la etapa de ese recién nacido y en la que más se presentan son en el sueño profundo y en el sueño ligero, pero se puede presentar en cualquier momento. Etiológicamente, el control de la respiratoria va a estar mediada por un efecto del sistema nervioso central, el tronco cerebral, al igual que las motoneuronas, y van a tener una respuesta quimiorreceptora. Va a estar relacionado tanto con la frecuencia respiratoria, con la permeabilidad de la vía aérea, que no haya ningún tipo de obstrucción ni secreción, y sobre todo con la facilidad de responder ante los cambios tanto de pH, una acidosis o una alcalosis, como también de la presión de CO2 y de oxígeno. Estos cambios, tanto de acidosis, pH, como también de PCO2, de PO2, el recién nacido prematuro no tiene una respuesta rápida, como la tienen los recién nacidos a término. Por lo tanto, y aunado a que son respiradores nasal, es más frecuente etiológicamente que se produzca la apnea. Además, hay una deficiencia de la sinapsis neuronal y unido a esto hay una deficiencia de neurotransmisores, GABA, glutamato, taurina, y de inhibidores como la adenosina 1,2, la serotonina, la dopamina y la sustancia P. Estos centros, al estar en un grado de inmadurez, mientras más prematuro es el recién nacido, menos sinapsis tiene, será más frecuente la prematuridad y será más frecuente la apnea del prematuro. Es una apnea de etiología desconocida, ellos llaman idiopática, pero se asume que es por un descontrol en esos 3 mecanismos. Inmadurez de los quimiorreceptores y los mecanorreceptores, inmadurez del sistema nervioso central y una respiración nasal absoluta. O sea, cualquier niño, luego del periodo neonatal, de los 28 días, o a cualquiera de nosotros los adultos, nos da sinusitis, rinitis, rinosinusitis, sencillamente vamos a hablar fañoso y vamos a respirar por la boca. Pero recién nacido, prematuro, es respirador nasal por excelencia. La apnea se va a clasificar en 2 tipos, un tipo desde el punto de vista etiológico y un tipo desde el punto de vista mecánico. Desde el punto de vista etiológico se clasifica en 2. Apnea primaria, que es la idiopática o asociada a la prematuridad,
y la apnea secundaria, que puede ser debida a múltiples causas. Dentro de ellas, las infecciones, neumonía connatal, sepsis neonatal temprana, sepsis neonatal tardía, sepsis asociada a la atención en salud, trastornos metabólicos como hipoglucemia, hipocalcemia, hipotermia, trastornos cardiovasculares, persistencia del conducto arterioso, foramen ovar permeable. También se puede asociar a medicamentos o fármacos y a sustancias tóxicas que inhiban o disminuyen la probabilidad de realizar un buen esfuerzo respiratorio. Aquí tenemos una tabla donde resume las principales causas de la apnea no primaria o no idiopática o no de la prematuridad, sino aquella que se va a asociar a otras enfermedades. El diagnóstico no es tan fácil, nosotros decíamos, es una apnea de la prematuridad, porque muchas veces nuestros prematuros cursan con antecedente materno infeccioso, y entonces tenemos que descartar que el recién nacido no esté presentando una apnea por sepsis, sino que sea directamente por la prematuridad, y ahí nos asociamos, nos podemos ayudar tanto de la historia clínica materna, de ese embarazo actual y también de pruebas de laboratorio, donde vamos a tener reactantes de la fase aguda aumentada, en el caso de las infecciones, trombocitosis, trombocitopenia, leucocitosis, leucopenia. Vamos a tener una proteína C reactiva positiva o elevada y una eritrosedimentación elevada. En lo que llegan los cultivos, porque sabemos que la prueba gold estándar son los cultivos, los policultivos en el recién nacido. Algunas son asociadas a procesos virales, sobre todo estacionarios, en países de clima frío, donde hay marcado cambio de las estaciones. Algunos son realizados por alteraciones metabólicas y de ahí un importante control del flujo de glucosa en ese recién nacido. Otros tienen antecedentes de asfixia y entonces tenemos que correlacionar la acidosis metabólica o mixta que los pacientes presentan con gasometría arterial. Algunas veces por una obstrucción mecánica, puede ser líquido claro, líquido teñido de meconio, o puede ser secreciones. Algunas veces por problemas de sistema nervioso central, una meningitis, o puede ser también por una hemorragia. Algunas veces por malformaciones del sistema nervioso central y otras veces por hidrocefalia. Entonces, para ya decir que de la prematuridad, tenemos que haber agotado una serie de analíticas y nosotros haber descartado todas esas causas orgánicas. Aquí todo lo que puede desencadenar un periodo de apnea y la apnea suele presentarse de manera súbita. Es más frecuente en un 30 hasta un 50% cuando se presenta de manera súbita que sea una apnea central. Pero la apnea puede ser, dependiendo del mecanismo que la produzca, central, obstructiva o mixta. La apnea central, relacionada con la inmadurez y la prematuridad de ese bulbo raquídeo y déficit de sinapsis y de neurotransmisores, y ese recién nacido no tiene ningún movimiento ni esfuerzo respiratorio. Incluso cuando se presentan de primera instancia o al nacimiento, ese recién nacido no tiene llanto, porque no tiene esfuerzo suficiente para poder desarrollar el llanto al nacimiento. Esa es una apnea de tipo central. La apnea de tipo obstructiva se produce cuando hay un cuerpo extraño, que puede ser secreciones, puede ser cialorrea, saliva, puede ser líquido amniótico, puede ser líquido amniótico con meconio, a nivel de la hipofaringe. Sabemos que ha habido un cambio con el tema de la atención en salud y los protocolos, ya no se realiza por un tema de reflejo vasovagal, el aspirado de rutina, de boca y de nariz, pero si eso en los casos de los pacientes que no presenten el riesgo de tener una apnea obstructiva y de que no tengan las secreciones abundantes. Si tiene secreciones abundantes, sigue indicado la aspiración. Y ya la apnea mixta es el recién nacido prematuro que nace con un esfuerzo gentil o incluso vigoroso y que al cabo de 24, 48 o 72 horas
y a eso nosotros siempre los perinatólogos, neonatólogos, tenemos que hacerle la salvedad a los familiares y muchas veces a los tetras, porque dicen nació rosado, nació un paciente 28 semanas, 27 semanas, nació con buen llanto, sí, pero hay que dejar que el paciente evolucione, porque cuando terminan las reservas de ese recién nacido prematuro, que puede ser de 24 a 72 horas, hay un desgaste y un cansancio de los músculos accesorios de la respiración, que era lo que tenían el esfuerzo, y entonces se va a producir una apnea mixta. Empieza como un periodo de apnea obstructivo y luego ya el recién nacido cae en insuficiencia respiratoria y hace una apnea central. Diagnóstico, número 1 de la apnea, observación, porque por la definición ya dijimos, cese de esfuerzo respiratorio por un periodo mayor de 20 segundos, no asociado a nada. Duró más de 20 segundos, ya un periodo de apnea. Número 2, si dura menos de 20 segundos y se asocia a bradicardia o a cianosis o a hiposemia, es un periodo de apnea. Entonces lo primero es observar. Segundo, monitoreo de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno, para ver esos mecanismos que se alteran antes de que el paciente presente la apnea. Tratamiento va a depender en qué área nosotros estemos. El tratamiento de lesión es el citrato de cafeína. El citrato de cafeína es el tratamiento de lesión a una dosis de ataque entre 10 y 20 miligramos por kilogramo de peso y una dosis de mantenimiento de 5 a 8 miligramos por kilogramo cada 24 horas. En los países donde no hay citrato de cafeína, se puede utilizar una dosis endovenosa de aminofilina, sabiendo que la aminofilina como efecto secundario tiene predisposición a sangrado gastrointestinal, hemorragia pulmonar, hemorragia digestiva alta y hemorragia intraventricular, que de por sí el recién nacido prematuro tiene una predilección. Y sabiendo que la dosis terapéutica de la aminofilina está muy cerca de la dosis de intoxicación. La dosis de intoxicación es de 4 a 5, la dosis terapéutica de 2 a 3. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Y desde que se pueda pasarlo, en el caso que no tengan citrato de cafeína, o a citrato de cafeína oral, en los países que lo tienen, y lo que no, a teofilina oral. Entonces, pero de lesión, citrato de cafeína. Gracias a Dios ya nosotros tenemos citrato de cafeína endovenoso, y recientemente tenemos citrato de cafeína oral. Con el tema de las aminofilinas, de las antinas, tenemos que tener en cuenta, además de la prevención del sangrado, de los sangrados, sobre todo el gastrointestinal, tenemos que tener en cuenta, número 1, que aumenta la tasa metabólica basal y que aumenta el reflujo gastroesofágico, por lo que si acostamos los niños de cúbito supino, independientemente sea lateral o prono, tiene mayor riesgo de que broncoaspire. Entonces ahí podemos relacionar como mecanismo protector la posición del bebé canguro a través de la estrategia madre canguro, porque está en una posición vertical, por lo que disminuye el riesgo de reflujo y el riesgo de broncoaspiración en este caso. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que cuando se vaya a retirar el medicamento se va a realizar de manera paulatina, y que ese medicamento nosotros tenemos que asegurarnos en la unidad de cuidado intensivo neonatal o en la unidad donde tengamos el recién nacido ingresado, que pueda durar el recién nacido más de 72 horas sin la administración del fármaco, ya sea citrato de cafeína o aminofilina o teofilina, sin que presente periodo de apnea. Porque el citrato de cafeína, a pesar de que la vida media en adulto es de 6 a 8 horas, en recién nacido es de 24 horas, no se ha comprobado con estudios científicos cuál sería la vida media en los prematuros, porque ustedes saben que tiene una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Entonces podemos retirar el citrato de cafeína 24, 48 horas, el recién nacido no presenta periodo de apnea porque todavía tiene el efecto del fármaco, lo enviamos a la casa, en el caso de que no tengamos citrato de cafeína oral, y el recién nacido entonces en la casa presenta un periodo de apnea que puede ser refractario a las maniobras. Y entonces en ese sentido se pierde tiempo y tiene una alta tasa de mortalidad en ese caso. La prevención, prevenir las obstrucciones por las secreciones,
prevenir la hipoxemia, administrar oxigenoterapia adecuada, evitar los desajustes metabólicos, manteniendo un flujo de glucosa adecuado y un balance electrolítico, un ambiente térmico neutro. Diagnóstico diferencial, ya lo vimos cuando vimos las secundarias, y el manejo, además del citrato de cafeína, la metilsantina, en el caso que no tengamos, hay una apnea que es parcial, que se va relacionando más con lo que son periodos de relajación de los músculos accesorios de la respiración, en el que el recién nacido presenta paradas respiratorias que no llegan a 20 segundos, sino 15 segundos, 16 segundos, y no tiene alteraciones cardiovasculares, ni cianosis, ni hipoxemia, y ese puede revertir con periodos táctiles, masajes gentiles en los pies, en el tórax, en la espalda del recién nacido prematuro, que ayudan. Además, la posición del contacto piel a piel con la madre permite que sea un ambiente térmico agradable, un ambiente térmico neutro, y que el recién nacido no tenga que movilizar el prematuro las grasas, que de por sí las tiene disminuidas, para convertirla en calor, porque el calor lo está proveyendo el cuidador, ya sea la madre o el padre que lo está cangureando. Y en la unidad, mantener siempre esos recién nacidos, sobre todo los pretérminos extremos, los pretérminos tempranos, se prefiere para prevenir lo que ya han presentado un episodio de periodo de apnea, mantener esos recién nacidos con CPAP nasal, de 3 a 5 centímetros de agua. Puede ser el CPAP de la máquina, del ventilador, puede ser el CPAP electrónico de diferentes marcas, puede ser que haya en algunos de nuestros países latinoamericanos y en la mayoría de nuestras unidades de cuidado intensivo. Tenemos los CPAP del ventilador, pero tenemos los CPAP rudimentarios o artesanales, que son los CPAP de burbuja. Además del estímulo y de despejar la vía aérea, de la posición prono, que ya habíamos dicho con el tema del canguro, si a pesar de eso y de aumentar la dosis, llegando hasta 20 miligramos por decilitro, el citrato de cafeína o A4, la aminofilina, el paciente presenta periodo de apnea, entonces ya lo correspondiente, intubación y ventilación, hasta que ese recién nacido se haya rebasado su patología de base. Aquí están los cuidados generales que tenemos que mantener con esos recién nacidos, sobre todo si lo vamos a mantener en el programa de Padre Canguro, evitar, como decíamos, la hiperextensión o la flexión del cuello, la alimentación con lactancia materna, preferiblemente exclusivamente, porque la lactancia materna mejora la modulación intestinal, y eso desarrolla, además de un tema de apego con la madre, que es neurosensorial, también desarrolla un aumento en el sistema inmunológico. ¿Cuáles beneficios brinda el programa Canguro? Amor, calor, lactancia materna, una nutrición adecuada, el contacto precoz de la madre, un manejo que puede mantener la madre ambulatorio, una estimulación sensorial y algo muy importante, el dolor de cabeza de los neonatólogos en la unidad de cuidado intensivo neonatal es que mientras más tiempo nosotros dejamos recién nacido en esas unidades, más riesgo tienen de hacer infecciones. Y las infecciones asociadas a la atención de salud, que puede ser por los catéteres que utilizamos, puede ser por la manipulación excesiva, por las múltiples punciones, por la misma desinfección de los instrumentos, incubadoras, etcétera, etcétera. Son múltiples los focos infecciosos. Sabemos que esas infecciones asociadas a la atención en salud, que antes se denominaban nosocomiales, son a gérmenes más agresivos. Y el recién nacido prematuro tiene una disminución del sistema inmunológico, por lo tanto, ocasiona una mayor letalidad en los pacientes prematuros que en los pacientes a término. Adicional a eso, favorece una mayor ganancia de peso, menor tasa de infección, disminuye mortalidad y debemos de, sobre todo, evitar los daños permanentes, porque podemos sacar el niño de un periodo de apnea central a través de la reanimación neonatal adecuada y avanzada, pero ese niño, dependiendo del periodo de tiempo que duró en ese periodo de apnea, puede presentar ya un proceso o inflamatorio o un proceso
hipóxico isquémico a nivel del sistema nervioso central, que pueda repercutir en complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias.